Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La niña solo heredó de su abuelo una vieja caja de madera y se quedó paralizada mientras los otros nietos se repartían los apartamentos y las casas de verano. Pero cuando miró el fondo falso de la caja, una llamada telefónica rompió el silencio en la pequeña habitación del dormitorio. Laura estiró la mano hacia el viejo móvil que yacía al borde del escritorio abarrotado de notas y libros. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. «¿Hola?», respondió, acercando el teléfono a la oreja mientras hojeaba su libro de texto. «¿Laura?», se oyó una voz masculina desconocida. «Soy Tomás Espejo, el vecino de tu abuelo». Algo en su tono hizo que Laura se quedara helada. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. «Sí, soy yo». «¿Pasó algo?». «Laura», la voz del hombre temblaba, «Germán falleció anoche». El mundo a su alrededor perdió de repente su nitidez. Laura se dejó caer sobre la cama, incapaz de sentir su propio cuerpo. Un nudo se le formó en la garganta, dificultándole la respiración. «¿Cómo? ¿Cómo pasó?». Fue lo único que logró balbucear. Se fue en paz, mientras dormía. No sufrió. Esta mañana pasé a verlo y ya había venido la ambulancia, todo está en orden. Tienes que venir. Laura colgó, pero siguió sentada, inmóvil. Su abuelo. Su abuelo, el único que realmente la había amado. Las lágrimas corrían por sus mejillas y ni siquiera intentaba secarlas. El autobús vespertino avanzaba lentamente, deteniéndose en cada parada. Laura apoyaba la frente contra el cristal frío, mirando las luces parpadeantes de la ciudad. Su mente, obstinadamente, la arrastraba de vuelta a la infancia. Tenía 7 años cuando nació Ramón, pequeño, regordete, con brillantes ojos azules. Se convirtió instantáneamente en el centro del universo de sus padres. Laura recordaba cómo, al principio, trataba de llamar su atención. Dibujaba hermosos cuadros, copiaba con esmero las letras en sus cuadernos, incluso aprendió a trenzarse el cabello sola. «Mamá, mira, saqué un sobresaliente», gritaba corriendo hacia el apartamento. «Muy bien», respondía su madre distraídamente, sin apartar la vista de Ramón mientras jugaba con él sobre la alfombra. «Deja tu libreta en la mesa. Papá la verá luego». Pero papá nunca la veía. Llegaba del trabajo, levantaba a Ramón en brazos, lo lanzaba hacia el techo, le besaba las mejillas regordetas. Cuando se acordaba de su hija mayor, ya ella estaba dormida en su habitación, abrazada a una almohada mojada de lágrimas. Con el tiempo, Laura se resignó. Aprendió a ser invisible, callada, correcta. Nunca pedía juguetes nuevos, no se quejaba por la ropa, armaba sola su mochila y hacía los deberes. Sus padres parecían casi aliviados, un problema menos. El único rayo de luz en su vida era su abuelo Germán, el padre de su madre. Venía a menudo, siempre trayéndole pequeños regalos a Laura, una chocolatina, una horquilla de colores, un libro de cuentos. Lo más importante, hablaba con ella de verdad, mirándola a los ojos, escuchando sus respuestas. «Laura, ¿cómo va la escuela? ¿Has hecho nuevos amigos?». Y ella le contaba todo, sobre el estricto profesor de matemáticas, sobre Ana, la niña que se sentaba a su lado, sobre cómo recitó un poema frente a toda la clase. Su abuelo la miraba con tanto orgullo y atención que el corazón de Laura se llenaba de calor. Solo con él se sentía especial, amada. Entonces llegó el día que cambió todo. Laura lo recordaba con lujo de detalles. Era abril y lloviznaba un frío persistente. Estaba en su habitación haciendo tareas cuando oyó el timbre de la puerta. Era su abuelo. Pero algo en su rostro la inquietó, se veía serio, casi severo. Pronto llegó su madre, entrando rápidamente al salón donde su padre la esperaba. Ramón no estaba en casa ese día, lo habían llevado a casa de sus abuelos paternos. «Hola, papá», la voz de su madre sonaba tensa. «¿Pasó algo?».
Laura salió de su habitación y se detuvo en el umbral del salón. No había querido espiar, solo quería preguntar si podía salir a jugar. Pero lo que escuchó la dejó paralizada. Sandra, vine a hablar de Laura, la voz del abuelo sonaba inusualmente firme. ¿Qué pasa con ella? La voz de su madre rebosaba cansancio e irritación. ¿Tuvo problemas en la escuela otra vez? No, Sandra. No tiene problemas. Es solo una niña que necesita amor y atención de sus padres. Hubo una pausa. Laura contuvo la respiración. Papá, por favor, no empieces. Todo está bien. Nos ocupamos de ella. Tiene todo lo que necesita. ¿Todo lo que necesita? La voz del abuelo subió de tono. Sandra vive como una sombra en su propia casa. Tú y Cristian adoran a Ramón, pero a Laura. Papá, interrumpió su madre, no entiendes. Ramón necesita más atención. ¿Y Laura? Ella es independiente, lista, no da problemas. ¿Así que admites que le prestan menos atención? No he dicho eso. Pero es la verdad, Sandra. Veo cómo los mira cuando juegan con Ramón. Hay tanta tristeza en sus ojos. Por favor, papá. No dramatices. Somos una familia normal. Ramón solo necesita más cuidados porque es pequeño. ¿Y su ropa? ¿Por qué ella lleva ropa usada mientras Ramón tiene todo nuevo? Apenas llegamos a fin de mes, replicó su madre irritada. Ramón está creciendo, necesita cosas. ¿Y Laura no? La voz del abuelo se quebró de desesperación. Sandra, ¿qué te pasa? Siempre fuiste una niña sensible. ¿Cómo no ves que tu propia hija está sufriendo? Un silencio pesado llenó la habitación. Laura se tapó las mejillas ardientes con las manos. Su corazón latía con fuerza. Papá, dijo finalmente su madre en voz baja. Sé que estoy evitando el problema. Es solo que, a veces siento que hay algo raro en Laura. Es tan seria, callada. Ramón es vivaz, fácil de tratar. Pero Laura, no sé cómo acercarme a ella. Sandra, es tu hija, la voz del abuelo temblaba de dolor. Solo es diferente, no defectuosa. Laura quería correr, esconderse, no oír más. Pero sus pies no se movían. Papá, por favor no te metas, la voz de su madre sonó cortante. Nos ocuparemos de nuestros hijos. ¿Ocuparse? El abuelo soltó una risa amarga. ¿Cuándo? ¿Cuándo Laura se cierre por completo? ¿Cuándo deje de esperar su amor? Basta de dramatismos. Suspiró su madre con irritación. La queremos. Solo que no tenemos tiempo, el trabajo, la casa, Ramón. Sandra, es tu hija, casi gritó el abuelo. ¿Por qué divides a tus hijos entre favoritos y olvidados? Papá, no entiendes, su madre temblaba de tensión. Solo estamos intentando sobrevivir. Entonces, ¿por qué tener otro hijo si no podían cuidar al primero? Laura se estremeció al oír esas palabras. ¿Era ella una carga? ¿Un error? Papá, basta, dijo su madre cansadamente. Nos las arreglaremos. ¿Arreglárselas? El abuelo suspiró pesadamente. No se trata de dinero, Sandra. Laura necesita su amor, no solo su apoyo financiero. Estoy cansada, papá. Todo está bien. Laura no se queja. Claro que no. Tiene miedo de molestarlos, miedo de perder hasta las migajas de atención que le ofrecen. Se escucharon pasos. Su madre apareció en la puerta. Al ver a Laura, se detuvo un instante, un destello de culpa cruzando por su rostro, reemplazado de inmediato por su acostumbrado agotamiento. ¿Laura? ¿Oíste todo? Laura no respondió. Solo asintió, bajando la mirada. Su madre se pasó la mano nerviosamente por el cabello. Tal vez sea lo mejor,
dijo, sacando un sobre de su bolso y tendiéndoselo a su padre. Aquí tienes. Para los primeros gastos. Cristian y yo pensamos que Laura se quedará contigo, papá. Temporalmente, claro. El abuelo tomó el sobre en silencio, su rostro endurecido. ¿Temporalmente? Bueno, sí, hasta que las cosas mejoren. Ramón necesita más atención, está enfermo a menudo, es difícil para nosotros. ¿Y la escuela de Laura? ¿Sus amigos? Su voz era baja, pero cortante como el acero. Puede cambiarse. Hay una buena escuela cerca de tu casa. Y sobre los amigos, su madre vaciló, no es muy sociable, ya sabes. Laura permanecía inmóvil. Por dentro, todo se había vuelto hueco y silencioso, como si algo se hubiera roto. Está bien, Sandra, dijo finalmente su abuelo. No nos engañemos. Esto no es temporal, y ambos lo sabemos. Papá, por favor. Basta, se volvió hacia Laura. Prepara tus cosas, Laura. Vivirás conmigo. Hay espacio, una buena escuela cerca. Tendrás ropa nueva, libros, todo lo que necesites. Su madre se estremeció como si la hubieran abofeteado. Papá, no dije. Está bien, Sandra, interrumpió el abuelo. Ocúpate de tus asuntos. Laura y yo nos las arreglaremos. La puerta se cerró de golpe. Su madre se fue sin despedirse, sin un abrazo, sin una palabra. Laura levantó la vista hacia su abuelo. Parecía viejo y cansado. Abuelo, ella no va a volver, ¿verdad? No, suspiró el hombre, encorvándose. Ese día empacaron sus cosas, algo de ropa, algunos libros, su vieja muñeca, y se mudaron al apartamento del abuelo al otro lado de la ciudad. Era pequeño, 2 habitaciones, una cocina diminuta, un baño gastado. Pero era limpio y acogedor. Había fotos enmarcadas en las paredes, cortinas ordenadas en las ventanas, un jarrón con flores secas sobre la mesa de café. Aquí tienes tu habitación, dijo su abuelo, abriendo la puerta de un cuarto pequeño y luminoso, con una cama, un escritorio y una estantería. Era mi despacho, pero ahora es tuyo. Mañana compraremos una colcha nueva, la que tú elijas. Y nuevas cortinas. Laura se quedó de pie en el centro de la habitación, abrazando su muñeca. Siéntete como en casa, le alborotó el cabello su abuelo. Voy a poner agua para el té y preparar unos bocadillos. Debes de tener hambre. Laura asintió, aunque no sentía hambre. Cuando el abuelo salió, Laura se sentó en la cama y miró a su alrededor. La habitación era limpia y ordenada, pero impersonal. Sin embargo, ahora era su habitación. Su nuevo hogar. Esa noche, cuando ya estaba acostada, su abuelo se sentó en el borde de la cama. Sabes, Laura, todo va a estar bien, dijo en voz baja, como compartiendo un secreto. Nos las arreglaremos. Puede que no tengamos tanto dinero como tus padres, pero tendremos suficiente. Iremos al cine a veces, montaremos en los tiovivos. Y en verano iremos a la casa de campo, hay muchas fresas silvestres allí, las recogerás tú misma, le acarició el cabello con ternura. Y tengo álbumes llenos de fotos antiguas. Allí está tu mamá de niña y yo de joven. Era todo un galán, le guiñó un ojo, tratando de hacerla sonreír. Mañana los veremos, si quieres. Laura asintió en silencio, luego preguntó de pronto. Abuelo, ¿por qué ellos no me quieren? El abuelo se quedó inmóvil, su rostro se volvió serio. Laura, ellos sí te quieren, solo que no saben cómo demostrarlo, dijo despacio, eligiendo cuidadosamente las palabras. Algunas personas no entienden que el amor no es solo algo que se siente, es algo que hay que expresar. Tus padres están confundidos. Pero eso no significa que haya algo malo en ti. Eres una niña maravillosa. Pero a Ramón sí lo quieren de verdad, dijo Laura con obstinación. Se nota. Su abuelo suspiró.
Sabes, cada persona tiene su propio camino en la vida. El tuyo, por ahora, es estar conmigo. Y yo te quiero muchísimo, y siempre estaré aquí para ti. Te lo prometo. Esa noche, Laura tardó mucho en dormirse. Se quedó acostada, mirando el techo, pensando en cómo su vida había cambiado para siempre. Pero, de alguna manera, estando junto a su abuelo, ya no tenía miedo de esos cambios. Y, en verdad, la vida con su abuelo resultó ser completamente diferente de lo que había conocido antes. Aquí, le preguntaban qué quería desayunar, qué vestido le gustaba más, qué libro quería leer antes de dormir. Aquí, no era una sombra, sino una persona viva, cuyos deseos y opiniones importaban. Su abuelo la inscribió en una nueva escuela, le compró una mochila preciosa y un estuche con lápices de colores. Cada mañana la acompañaba a la escuela y después de las clases la esperaba en la puerta. Por las noches, preparaban la cena juntos, luego su abuelo revisaba sus tareas y antes de acostarse le leía en voz alta. Aunque vivían modestamente, la pensión del abuelo era pequeña y el dinero que enviaban los padres de Laura llegaba de manera irregular. Laura nunca se sintió privada de nada. Porque lo más importante que antes le había faltado, el amor y la atención, ahora lo tenía en abundancia. Así pasaban los días, solo ellos dos, un anciano y una niña. Vivían modestamente con su pensión, a veces iban al cine aprovechando los descuentos para jubilados y en verano se trasladaban a la casa de campo para cosechar frutas y verduras. El abuelo era ahorrativo, pero siempre encontraba la manera de comprarle a su nieta un helado o un cuaderno nuevo para la escuela. El autobús dio un frenazo. Laura se sobresaltó, regresando de golpe de sus recuerdos a la realidad. Fuera de la ventana apareció la casa familiar. Su parada. Se secó las lágrimas y se levantó. Era hora de despedirse de la persona que había sido más cercana a ella que su propio padre. La vida de Laura con su abuelo Germán pronto encontró un ritmo tranquilo. Su rutina diaria estaba bien organizada, no por rigidez, sino por el amor habitual del abuelo por el orden. Se despertaban a las 7 de la mañana, desayunaban puntualmente a las 7:30 y luego Laura se iba a la escuela y su abuelo a trabajar. Aunque ya estaba jubilado, su abuelo seguía trabajando a medio tiempo como consultor en un pequeño despacho técnico al que acudía 3 veces por semana. No puedo quedarme sentado sin hacer nada, Laura, decía, ajustándose cuidadosamente su única corbata buena. El cerebro debe mantenerse activo, o se oxida como una máquina vieja sin aceite. Sus desayunos eran sencillos: avena con frutas del jardín, sándwiches de queso, café con mermelada de manzana que el abuelo preparaba él mismo con manzanas de la casa de campo. Durante el desayuno, la radio siempre estaba encendida, noticias, música clásica, a veces programas sobre ciencia y tecnología. Escucha con atención, Laura, y recuerda, decía el abuelo levantando un dedo cuando algo interesante sonaba. El mundo no se detiene. Tienes que mantenerte al día. No tenían mucho dinero. La pensión, los pequeños ingresos del abuelo, las esporádicas transferencias de los padres de Laura, todo se destinaba a un presupuesto cuidadosamente administrado que el abuelo dividía con precisión matemática. Mira, decía, desplegando un cuaderno viejo sobre la mesa de la cocina, donde tenía todos los gastos anotados con esmero. Esto es para los servicios, esto para la comida, esto para tu ropa y tus útiles escolares. Y esta suma aquí, la estamos ahorrando. ¿Ahorrando para qué, abuelo?, preguntaba Laura, mirando los números. Para tiempos difíciles, cariño. La vida es impredecible, siempre hay que tener una reserva. Y también para cosas felices, como el cine, un helado o tal vez un pequeño viaje. Y en efecto, a pesar de su modesto presupuesto, regularmente iban al cine, aprovechando los descuentos de jubilados para funciones matinales entre semana. En verano, después de clases, Laura a menudo pasaba por el despacho técnico para recoger a su abuelo, y juntos iban al parque a comer helado sentados en un banco junto al estanque de los patos.
Su pequeño apartamento siempre brillaba de limpio. El abuelo le había enseñado a Laura la importancia del orden, todo en su lugar, los platos lavados después de comer, el polvo quitado, las plantas regadas. Orden en la casa es orden en la mente, solía decir. Y recuerda, Laura, no existe trabajo de hombres o de mujeres. Solo existe el trabajo que hay que hacer. Él cocinaba, lavaba, planchaba y arreglaba todo lo que se rompía en casa, y poco a poco le enseñó a Laura a hacer lo mismo. A los 12 años ya podía preparar una sopa, a los 14, hornear un pastel, y a los 16, reparar un grifo roto. Por las noches, cuando todo el trabajo doméstico estaba hecho, a menudo se sentaban en la sala, el abuelo en su viejo sillón de descansabrazos gastados, Laura en el sofá con sus libros de texto. A veces permanecían en silencio, cada uno ocupado en sus cosas. Pero más a menudo, el abuelo le contaba historias de su vida. Laura especialmente amaba una vieja foto que colgaba en la sala, una imagen amarillenta del abuelo joven en uniforme, de pie junto a un tanque, enmarcada en madera sencilla. A menudo le pedía que contara la historia detrás de esa foto. Era el 44, comenzaba el abuelo, con los ojos brillando de recuerdo. Acababa de graduarme de la escuela militar y me enviaron al frente. Un joven ingeniero, lleno de ideas. Pero allá, no se trataba de ideas, sino de sobrevivir. Y de salvar a los demás. Rara vez hablaba de los momentos más terribles de la guerra. Más bien contaba sobre las personas con las que sirvió, sobre las máquinas que reparó. Verás, Laura, un tanque no es solo una máquina. Es como un ser vivo, complicado, temperamental. Pero si lo cuidas bien, no te falla. Yo podía sentir cuando algo no iba bien. Trabajaba en él hasta tarde en la noche, pero cuando llegaba el momento de la batalla, funcionaba como un reloj. Después de la guerra, el abuelo trabajó en una instalación secreta, desarrollando nueva maquinaria. No podía compartir muchos detalles, era información clasificada, pero a veces, en noches especiales, soltaba algunas pistas. Sabes, Laura, podría haberme hecho rico. Me ofrecieron un gran premio por una invención. Pero lo rechacé. ¿Por qué, abuelo? Preguntaba Laura, con los ojos muy abiertos. Porque no era solo mi invento, era el trabajo de todo nuestro equipo. Yo solo puse el toque final. Pero la dirección quería premiarme a mí solo y dejar fuera a los demás. Y dije, o todos, o ninguno. ¿Y qué pasó, abuelo? Nada, sonreía con dulzura. Nadie recibió el premio. Pero conservé mi conciencia limpia. Verás, Laura, el dinero va y viene. Pero con tu conciencia vivirás toda la vida. Esas charlas nocturnas eran para Laura una verdadera escuela de vida. El abuelo no sermoneaba ni daba lecciones, simplemente compartía su experiencia y dejaba que ella sacara sus propias conclusiones. Cuando llegó el verano, se fueron a la casa de campo. Un pequeño terreno de 600 metros cuadrados en una comunidad de huertos, heredado del antiguo lugar de trabajo del abuelo. La vieja cabaña de madera con una veranda, un huerto de manzanos, camas de verduras y bayas, todo requería un cuidado constante. A Laura le encantaba despertarse en la casa de campo. En el apartamento de la ciudad siempre había ruido de tráfico, autobuses y vecinos. Aquí, en cambio, eran cantos de pájaros, el susurro de las hojas y el zumbido pacífico de las abejas sobre los arbustos de frambuesa. Arriba, dormilona. Llamaba el abuelo, asomando la cabeza a la pequeña habitación del ático. El sol ya está alto y el jardín nos espera. Se levantaban al amanecer, desayunaban en la veranda, huevos frescos y leche de la vaca de la vecina, y luego salían a trabajar al jardín. El abuelo enseñaba todo a Laura, cómo distinguir una mala hierba de una planta útil, cuándo regar los tomates, cómo atar los pepinos. Mira, Laura, solía decir, la tierra es como un ser vivo. Si la cuidas con amor, te lo devolverá multiplicado. Pero si eres perezoso con ella, también se volverá perezosa.
Al mediodía, cuando el sol se volvía demasiado fuerte, se refugiaban a la sombra del huerto. El abuelo se dedicaba a reparar cosas, siempre había algo que arreglar, mientras Laura cocinaba el almuerzo en una estufa de queroseno. Por las tardes, se sentaban en el banco junto a la valla, tomando jugo de fresa y mirando la puesta de sol. Esos momentos eran los más felices, tranquilos, apacibles, llenos de una profunda sensación de armonía. A veces venían vecinos, en su mayoría otros jubilados como el abuelo. Traían vino casero o miel de sus propias colmenas y se sentaban en la veranda a charlar tranquilamente. Germán, decía una vecina regordeta de ojos bondadosos llamada Elisa. Tienes manos de oro. Mira la belleza que creaste a partir de un simple trozo de madera. El abuelo se encogía de hombros modestamente. Oh, no es nada, Elisa. Solo un estante sencillo para tus tarros. Me gusta que todo esté ordenado y bonito. Y era cierto, todo lo que el abuelo tocaba se volvía no solo funcional, sino hermoso. Tallaba patrones en los marcos de las ventanas, fabricaba estantes ornamentales, incluso los huertos estaban alineados como soldados. Un verano, cuando Laura tenía 14 años, Ramón apareció en la casa de campo. Su padre lo trajo en su reluciente coche extranjero, que se veía extraño y fuera de lugar en la vieja carretera rural entre vehículos destartalados y jardineros ancianos. Aquí tienes, papá, otro nieto para ti, dijo, ayudando a Ramón a sacar una gran bolsa deportiva del maletero. Que respire aire fresco un par de semanas. El abuelo estaba en la puerta, limpiándose las manos en su delantal de trabajo. Pues bien, nieto, bienvenido, dijo, estrechándole la mano al Ramón de 13 años. Laura, muéstrale a tu hermano dónde va a dormir. Su padre se marchó rápidamente, dejando a Ramón bajo su cuidado. Laura llevó a su hermano adentro, mostrándole una pequeña habitación con una cama plegable. Es pequeño aquí, Ramón frunció la nariz, mirando los sencillos muebles. Y hace calor. ¿No tienen aire acondicionado? Laura se rió. ¿Aire acondicionado? Abre la ventana, ese es tu aire acondicionado. ¿Y al menos tienen televisión? Preguntó Ramón, sacando un reproductor de música nuevo y unos auriculares de su bolsa. Tenemos uno, pero es en blanco y negro y solo capta 2 canales. ¡Qué horror! Ramón se dejó caer en la cama. ¿Para qué me trajo papá aquí? Mejor me habría mandado a un campamento. Laura se encogió de hombros. No sé. Quizá quería que nos conociéramos mejor. Ramón la miró críticamente. ¿Qué hay que conocer? Eres mi hermana. Aunque es raro que vivas aquí y no en casa con nosotros. No es tan raro, respondió Laura en voz baja. Me gusta estar aquí. Los días con Ramón en la casa de campo transcurrían lentamente y con incomodidad. Él se negaba obstinadamente a ayudar en cualquier tarea. Tengo alergias, se quejó cuando el abuelo le pidió que recogiera fresas para la merienda. ¿Alergias a qué, nieto? Preguntó el abuelo, levantando una ceja. Al polen, al polvo, a todo. Ramón estornudó dramáticamente. Además, vine a descansar, no a trabajar. En mis tiempos, pensábamos que había que trabajar en verano para tener que comer en invierno, respondió el abuelo tranquilamente, sin reproche alguno. Eso era en tus tiempos, abuelo. Ramón puso los ojos en blanco. Ahora se puede comprar todo. El abuelo no discutió, simplemente negó con la cabeza y fue él mismo a recoger las bayas. Laura lo siguió, con la rabia bullendo en su interior. ¿Por qué a Ramón se le permite todo? ¿Por qué puede decir esas cosas? Aquella noche, mientras cenaban en la veranda, Ramón preguntó de repente. Abuelo, ¿es cierto que antes eras importante? Papá dijo que trabajabas en un lugar secreto. El abuelo sonrió. No era importante, nieto. Solo era un ingeniero común. Sí, el trabajo era secreto, pero eso no es lo que importa.
Lo que importa no es dónde trabajas, sino cómo haces tu trabajo. ¿Ganabas bien? ¿Te pagaban mucho? Ramón parecía interesado solo en lo material. Para esa época, estaba bien, el abuelo partió un trozo de pan. Pero nunca perseguí el dinero. Para mí era importante que mi trabajo ayudara a la gente. Ramón resopló. ¿Ayudar a la gente? ¿Y vivir de qué? Papá dice que lo más importante es ganar bien, así tendrás respeto y todo lo demás. El abuelo miró pensativamente a su nieto. Verás, Ramón, el dinero es solo una herramienta. Como un martillo o una sierra. Puedes usarlo para construir una casa o para destruir algo valioso. Todo depende de quién lo use y para qué. Ya empezamos con los cuentos. Ramón volvió a poner los ojos en blanco. Igual que en las charlas del colegio. Laura vio al abuelo apretar los labios por un momento, pero su voz permaneció tranquila. No son cuentos, Ramón. Son experiencias de vida. Lo entenderás cuando seas mayor. La semana pasó dolorosamente lenta. Ramón pasaba sus días tumbado en la cama plegable con su reproductor de música, jugando videojuegos o yendo a la tienda del pueblo a comprar refrescos y papas. Por las noches llamaba a su padre para quejarse del aburrimiento y de la falta de entretenimiento. Finalmente, el domingo llegó su padre. Se detuvo en la puerta con su coche reluciente, tocó la bocina y salió, alto, vestido con un traje caro, el reloj de oro brillando en su muñeca. Entonces, hijo, ¿descansaste bien?, preguntó, despeinando a Ramón. Supongo, papá, murmuró Ramón. ¿Podemos irnos ya? Laura se quedó a un lado, invisible, como siempre que estaban sus padres. Su padre le lanzó una mirada indiferente. ¿Estudias bien?, preguntó sin mirarla a los ojos. Sí, respondió Laura en voz baja. ¿Me va bien? Bien, asintió, y luego se volvió hacia el abuelo. Gracias por cuidar del chico. Toma, le entregó a Ramón un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó Ramón, mirando dentro. Compensación por daños morales, dijo su padre con una sonrisa irónica, mirando los huertos. No te mandamos a un colegio inglés caro para que anduvieras cavando tierra. El abuelo no dijo nada, solo los observó alejarse. Cuando se fueron, suspiró profundamente. Así es, Laura. Algunos respetan el trabajo duro. Otros solo adoran el dinero. Esa noche se sentaron mucho tiempo en la veranda, bebiendo té de menta y mirando las estrellas. El abuelo estaba pensativo, y de repente dijo: «Sabes, Laura, no juzgo a tus padres. Cada uno elige su propio camino. Pero es una lástima que no comprendan lo más importante. ¿Qué es, abuelo? Que el valor de una persona no se mide por el dinero. Se mide por sus acciones, por su actitud hacia los demás, por su capacidad de amar y de mostrar compasión. Es difícil explicarlo con palabras. Pero tú, creo, ya lo entiendes», hizo una pausa y añadió: «Nunca envidies a los ricos, Laura. El dinero trae consigo una responsabilidad, a menudo insoportable. Cambia a las personas, y no siempre para mejor. He visto a muchos perderse persiguiendo la riqueza. ¿Y tú, abuelo? ¿Alguna vez quisiste ser rico?». Él sonrió con su dulce sonrisa. «Quise, cuando era joven. Pero luego entendí que la verdadera riqueza no son las cuentas bancarias, los coches o las casas. La verdadera riqueza es ser capaz de ser feliz con lo que tienes. Como ahora, sentados aquí, bebiendo jugo, mirando las estrellas. ¿No es eso riqueza?». Laura asintió, sintiendo cómo esas sencillas palabras le llenaban el corazón de calidez. En ese momento, comprendió que verdaderamente era rica, rica del amor de su abuelo, de su sabiduría, de las lecciones de vida que tan generosamente compartía con ella. Los años pasaron volando. Laura creció y se convirtió en una joven seria y reflexiva. La escuela no fue fácil,
Los niños detectan rápidamente a quien es diferente. La ropa de Laura siempre estaba limpia y ordenada, pero claramente no era de tiendas caras, más bien de mercados. El abuelo simplemente no podía permitirse más. No pasa nada, cariño, le decía el abuelo cuando ella volvía cabizbaja. Lo que importa no es lo que llevas puesto, sino lo que llevas dentro. Y tú eres la mejor. Después de la escuela, Laura se inscribió en la escuela normal para ser maestra. Fue una decisión consciente, siempre le había gustado trabajar con niños, ayudarlos a descubrir sus talentos. Esa es la elección correcta, Laura, aprobó el abuelo. Ser maestro no es solo un trabajo, es una vocación. Transmitir conocimiento, formar carácter, no hay nada más importante. La vida fluía tranquila y serena. El abuelo envejecía, pero seguía siendo enérgico y lleno de vida. A veces recibían noticias de sus padres y de Ramón. Él se había graduado de una prestigiosa escuela y había ingresado en una universidad de economía, preparándose para ser financiero. Bueno, le deseo suerte, decía el abuelo cuando llegaban las raras postales de Año Nuevo. Cada uno tiene su propio camino. Su propia vida seguía siendo modesta pero plena. Veranos en la casa de campo, inviernos llenos de libros, ocasionales visitas al teatro con entradas con descuento y largas conversaciones acompañadas de té. Laura nunca se sentía privada de nada. Con su abuelo, tenía todo lo que el dinero no podía comprar: amor, comprensión, sabiduría. Así vivían un anciano y una muchacha, entendiéndose sin necesidad de palabras, valorando cada día compartido. Ninguno de los dos sabía que el destino preparaba un nuevo giro que cambiaría todo. Laura estaba terminando su último año en la escuela normal. Le esperaba la defensa de su tesis y luego un trabajo en una escuela. Ya había realizado sus prácticas y sabía con certeza que había elegido el camino correcto. Los niños se sentían naturalmente atraídos hacia ella, y lograba encontrar un lenguaje común incluso con los alumnos más difíciles. Tienes un don, Laura, decía el abuelo, hojeando sus planes de clase. Un verdadero don para enseñar. Hoy en día no hay muchos como tú. Aquel día, Laura regresó más tarde de lo habitual, después de quedarse en la biblioteca trabajando en su tesis. Al abrir la puerta, sintió de inmediato que algo no estaba bien. El abuelo solía recibirla en la puerta, preguntándole cómo había sido su día. Ahora, el apartamento estaba en silencio. «Abuelo», llamó Laura, quitándose los zapatos. No hubo respuesta. Su corazón dio un vuelco. Revisó la cocina, vacía. Miró en la sala de estar y se quedó paralizada. El abuelo yacía en el sofá, pálido, con los ojos cerrados. «Abuelo». Laura corrió hacia él, tomando su mano. Estaba fría, pero aún había un débil y desigual pulso. Llamó a una ambulancia y corrió por el apartamento recogiendo documentos, medicamentos, ropa de abrigo. Cuando llegaron los médicos, el abuelo había recuperado el conocimiento, pero estaba muy débil. «Ictus», dijo el médico, un hombre mayor de ojos cansados. «Necesita ser hospitalizado de inmediato». En el hospital, Laura pasó toda la noche en una dura silla del pasillo. Por la mañana, el médico de guardia se acercó a ella. «Su estado es estable pero grave. El ictus fue severo. Lucharemos, pero debe entender», no terminó la frase, pero Laura comprendió todo. Solo regresó a casa para tomar unas pocas cosas, un cepillo de dientes, ropa de cambio, y volvió directamente al hospital. Tuvo que faltar a clases, pero sus profesores fueron comprensivos y le permitieron entregar sus trabajos más tarde. Los días en el hospital se convirtieron en un ciclo interminable de ansiedad y espera. El abuelo entraba y salía de la conciencia. Los médicos hacían todo lo posible, pero el progreso era lento. Debió haber estado enfermo desde hace tiempo, pero lo ocultó, dijo el jefe de médicos, un hombre mayor de barba gris. Hipertensión, problemas cardíacos. A su edad,
El cuerpo simplemente ya no resiste. Laura no se separaba del lado de su abuelo. Lo limpiaba con paños húmedos, lo alimentaba con cucharita y le hablaba incluso cuando estaba inconsciente, esperando que su voz lo alcanzara. ¿Eres su nieta?, preguntó una enfermera, observándola mientras levantaba suavemente la cabeza del abuelo para darle de beber. Sí, respondió Laura. Tienes suerte, suspiró la enfermera. Muchos aquí tienen hijos que ni siquiera llaman, mucho menos visitan. Después de 2 semanas, el abuelo mejoró. Podía sentarse y hablar, aunque su mano derecha estaba débil y su habla era lenta. Una tarde, cuando estaban solos en la habitación, dijo: Laura, tenemos que hablar. Algo en su tono hizo que Laura se pusiera tensa. ¿Qué pasa, abuelo? No me queda mucho tiempo, Laura, habló lentamente, luchando con las palabras. Lo siento. Abuelo, no digas eso, Laura le apretó la mano. Vas a mejorar. Los médicos dicen que estás progresando. Los médicos dicen muchas cosas, sonrió débilmente. Pero yo conozco mi cuerpo. Mi corazón está fallando. Así que escucha con atención. Laura se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. Cuando yo ya no esté, no sufras demasiado, habló el abuelo en voz baja pero firme. He vivido una buena vida. Más larga que la de muchos de mis amigos. Y debes saber, siempre he estado orgulloso de ti. Abuelo, por favor no hables así, dijo Laura, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. Escúchame, es importante, apretó su mano con más fuerza. En mi armario, en el cajón de abajo, hay una vieja caja de madera. Es tuya. Solo tú la necesitarás. Abuelo, no necesito nada. Solo quiero que te recuperes. Las lágrimas corrían por las mejillas de Laura y no las secaba. Algún día lo entenderás, dijo él, recostándose en la almohada, visiblemente cansado de hablar. Ahora cuéntame algo alegre. Háblame de tu tesis. Laura intentó contarle sobre su trabajo, sus planes para el futuro, pero su voz temblaba y sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras del abuelo. No quería pensar en perderlo. No ahora, justo cuando estaba a punto de comenzar su vida adulta. Esa noche, al salir del hospital, besó a su abuelo en la frente. Hasta mañana, abuelo. Vendré temprano. Hasta mañana, cariño, sonrió él con su dulce y familiar sonrisa. Y nunca olvides, te quiero. Siempre te he querido. Esas fueron las últimas palabras que le dijo. Durante la noche, sufrió un segundo ictus, más grave. Y cuando Laura llegó al hospital por la mañana, ya se había ido. Se quedó de pie junto a la cama del hospital, ahora recién hecha, incapaz de creer que todo había terminado. Sentía que en cualquier momento el abuelo entraría en la habitación, sonreiría con su cálida sonrisa y diría: ¿Por qué tan triste, Laura? Todo estará bien. Una enfermera le tocó suavemente el hombro. Debes ir a la administración a completar los papeles. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla. Llenando documentos, buscando dinero para el funeral, llamando a sus padres. Laura lo hacía todo de forma mecánica, sin permitirse caer en la desesperación. Sus padres llegaron al día siguiente. Su madre estaba alterada, su padre, práctico y frío. ¿Cómo pasó?, preguntó su madre, sentándose torpemente en una silla de la cocina. Laura les contó sobre la enfermedad del abuelo, las 2 semanas en el hospital y su última conversación. Su voz era firme, pero sus dedos temblaban aferrados a una taza de té frío. Dios mío, suspiró su madre. ¿Quién lo habría imaginado? Papá siempre fue tan fuerte. Tenía 78 años, Sandra, dijo su padre, de pie junto a la ventana. A esa edad, un ictus o un infarto no son una sorpresa. Aún así, su madre negó con la cabeza. Laura, ¿y tú? ¿Estás bien? Era la primera vez en años que preguntaban por su bienestar.
Laura se encogió de hombros. ¿Cómo voy a estar bien? El abuelo murió. Su madre le tocó torpemente la mano. Sí, claro. ¿Qué pregunta más tonta? Siguió un silencio incómodo. Entonces su padre carraspeó. Ayudaremos con el funeral, por supuesto. Y también tendremos que decidir qué hacer con el piso y sus cosas. ¿Sus cosas? Laura levantó la cabeza. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas de papá. Nuestras cosas, su madre vaciló. Algunas de nuestras cosas viejas estaban guardadas aquí también. Laura no respondió. No le importaba lo que pasara con las cosas, el piso o cualquier bien material. Lo importante era que su abuelo ya no estaba, y eso era insoportable. El funeral se celebró 2 días después. El día estaba nublado, pero seco. Sorprendentemente, acudieron muchas personas, vecinos del edificio, del huerto, antiguos compañeros de trabajo, algunos antiguos compañeros de escuela de Laura que fueron a apoyarla. Ramón también vino, alto, bien vestido, con un traje caro. Se mantenía a un lado, incómodo, sin saber qué decirle a su hermana, a quien no veía hacía años. Lo siento, dijo finalmente, acercándose a Laura tras la ceremonia. El abuelo era un gran hombre. Lo era, asintió Laura, mirando la tierra recién removida. Si necesitas algo, ya sabes, ayuda o lo que sea. Gracias, Ramón, lo miró por primera vez a los ojos. Me las arreglaré. Después del funeral, todos se reunieron en el apartamento del abuelo. La vecina Elisa había preparado la mesa. La gente trajo pasteles, frutas. Hablaron del abuelo, recordaron su bondad, su disposición a ayudar, sus manos prodigiosas. Laura escuchaba y se daba cuenta de cuántas personas amaban y respetaban a su abuelo. Germán me ayudó a construir la cerca, contó un anciano vecino del huerto. Ya no era joven, pero trabajó a mi lado. Y no quiso cobrarme nada, solo dijo, Tomás, tráeme una botella de tu licor casero. La beberemos juntos. Y a mí me hizo estanterías para los libros de mi nieta, añadió Elisa. Preciosas, con tallados. Todos los vecinos me tienen envidia. Y no quiso cobrar nada. Personas como él son las que mantienen al mundo en pie, dijo alguien, y todos asintieron en silencio. Los padres de Laura permanecían apartados, aceptando de forma torpe las condolencias de personas a las que apenas conocían. Ramón miraba su reloj una y otra vez, visiblemente incómodo. Cuando todos se fueron, su padre carraspeó. Bien, tenemos que ocuparnos de los asuntos. Mañana vendrá el notario para leer el testamento. Papá dejó testamento, seguro. ¿Testamento? Laura levantó la cabeza. ¿Qué testamento? El abuelo no tenía nada. ¿Cómo que no? Su padre hizo un gesto alrededor de la habitación. El apartamento, la casa de campo, el coche, aunque sea viejo, aún funciona. Y otras propiedades también. Laura negó con la cabeza, cansada. Haced lo que queráis. Me da igual. A la mañana siguiente llegó el notario, un hombre delgado de mediana edad con un maletín. Se reunieron en la sala de estar, Laura en el sofá, sus padres en los sillones, Ramón en una silla traída de la cocina. Bien, el notario carraspeó, sacando documentos de su maletín. Procederé a leer el último testamento de Germán Enríquez, firmado hace 3 meses, despegó el papel y comenzó a leer, yo, Germán Enríquez, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro mi última voluntad. El apartamento fue dejado a los padres de Laura. La casa de campo, a su tía, quien ni siquiera se había presentado en el funeral. El coche, a Ramón. Y a Laura, el abuelo le dejó solo una cosa, un objeto personal, una caja de madera hecha a mano. Ramón no pudo ocultar una sonrisa burlona. ¿Eso es todo? ¿Una caja? Pensé que el abuelo era rico o algo así,
siempre ahorrando. Ramón, le reprendió su madre, aunque su voz carecía de verdadero reproche. Laura se levantó en silencio y fue hasta el armario. Abrió el cajón inferior, sacó la caja y la abrazó contra su pecho. Era una antigua caja de madera, intrincadamente tallada. El abuelo la había hecho muchos años atrás y siempre había guardado algo en su interior, sin mostrárselo a nadie. ¿Eso es realmente todo?, preguntó su padre al notario. No hay cuentas bancarias, ni valores. Todo está especificado en el testamento, respondió el notario, guardando sus papeles. Si aparece algo más, se dividirá según la ley. Cuando el notario se fue, su padre se frotó las manos enérgicamente. Bien, ya terminamos con los trámites. Ahora tenemos que decidir qué hacer con el piso y las cosas. Lo del piso está claro, dijo su madre, mirando alrededor con desdén. Lo venderemos. Laura sigue atrapada en la residencia, y pronto se graduará. Ramón necesita un coche. Y nosotros necesitamos dinero para reparaciones. ¿Y las cosas?, preguntó Ramón, ya calculando que podría quedarse. Las revisaremos. Tomaremos lo valioso. El resto, lo tiraremos, dijo su madre con un tono práctico, como si hablara de basura, no de las pertenencias de toda una vida. Laura se sentó abrazando la caja, escuchándolos como desde lejos. Parecía un sacrilegio dividir el mundo del abuelo tan rápidamente. Yo me quedaré con sus fotos, dijo en voz baja. Y con sus libros. Claro, su madre aceptó sin problema. Lleva lo que quieras, Laura. No nos importa. ¿Y dónde vas a ponerlas?, preguntó su padre, práctico. Tu habitación en la residencia es minúscula. Ya me las arreglaré, respondió Laura, poniéndose de pie. Tengo una reunión con mi tutor de tesis. Ve, por supuesto, asintió su madre. Nosotros nos encargamos de aquí. Mañana volveremos para empezar a vaciar todo. Laura salió del apartamento, sosteniendo fuertemente la caja contra su pecho. Afuera era primavera, brillante, bulliciosa, llena de vida. Pero dentro de Laura era invierno, frío, vacío, sin vida. No fue a su consulta. En cambio, deambuló durante horas por las calles, sin notar a los transeúntes, los coches, el sol primaveral. Cuando sus piernas comenzaron a dolerle del cansancio, tomó un taxi de regreso a la residencia. Su habitación era pequeña y estrecha, compartida con una compañera que se había ido a casa por las vacaciones. Ahora Laura estaba sola. Colocó la caja sobre el escritorio y la miró largo rato, incapaz de abrirla. Sentía que era el último hilo frágil que la unía al abuelo, y temía que al abrirla se rompería ese vínculo. Finalmente, armándose de valor, Laura giró la pequeña llave que sobresalía de la cerradura. La tapa se abrió suavemente. Dentro, forrado de terciopelo descolorido, había una pequeña colección, viejas fotografías, algunas monedas y un sobre. Laura sacó cuidadosamente las fotografías. Ahí estaba el abuelo de joven, con su uniforme militar, junto a un tanque, la misma foto que colgaba en la sala. Ahí estaba más mayor, sosteniendo en brazos a un bebé, su madre. También la foto de boda de sus padres, jóvenes, hermosos, felices. Y la primera foto de Laura, un recién nacido envuelto en una manta. Había muchas más fotos, una crónica de su vida compartida. Laura en su primer día de escuela. Laura recogiendo fresas en la casa de campo. Laura recibiendo un premio en un concurso escolar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Laura. No las secó. Eran lágrimas necesarias, como la lluvia para la tierra reseca. Luego, Laura tomó el sobre. En él, con la letra familiar de su abuelo, estaban escritas las palabras, para Laura, mi amada. Dentro había una hoja de papel doblada. Laura la despegó y comenzó a leer. Mi querida nieta.
Si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy contigo. Por favor, no sufras demasiado. He vivido una vida larga y, en general, feliz. Los años más felices fueron los que pasé contigo. Te convertiste en más que una nieta para mí. Fuiste mi alegría, mi consuelo en la vejez, mi esperanza para el futuro. Te vi crecer, vi cómo se formaban tu carácter y tus valores, y me alegré de que te convirtieras en una verdadera persona en el más alto sentido de la palabra. Perdóname por no poder haberte dado riqueza material. Nuestra vida fue modesta, a veces difícil, pero espero que haya estado llena de lo más importante, amor y respeto mutuo. Presiona el fondo de la caja. Laura apartó los ojos de la carta y examinó la caja. El fondo se veía ligeramente diferente, un tono de madera distinto, casi imperceptible a simple vista. Presionó y se oyó un pequeño clic. El fondo se levantó, revelando un compartimento secreto. Dentro había una pequeña llave y otra carta. Con las manos temblorosas, Laura desplegó el papel. Mi querida Laura, si has encontrado esta carta, significa que todo está saliendo como planeé. Perdóname el pequeño truco del testamento, pero conocía bien a tus padres y sabía que de otro modo no dejarían nada en paz. Esta llave es para una caja de seguridad en el Banco del Norte. Allí encontrarás tu verdadera herencia. Hace muchos años, mientras trabajaba como ingeniero militar, patenté varios inventos que generaron ingresos considerables. Tus padres no saben nada de esto. Vi cómo el dinero podía cambiar a las personas y no quise que cambiaran aún más. Durante todos estos años he estado ahorrando para ti, sabiendo que algún día harías realidad tu sueño. ¿Recuerdas cómo hablábamos de una escuela para niños talentosos de familias humildes? Ahora tienes la oportunidad de crearla. Sé feliz, mi niña. Tu abuelo, que siempre estará contigo. Laura leyó la carta una y otra vez, incapaz de creer lo que veía. Su abuelo, tan frugal y modesto, había tenido escondida toda esa riqueza y la había reservado para ella. Tomó la pequeña llave, brillante, grabada con un número. ¿Qué secretos custodiaba? ¿Qué verdadera herencia la esperaba en ese banco? Aquella noche, Laura no pudo dormir. Pensamientos y recuerdos la invadían como olas. Ahora muchas cosas cobraban sentido, el conocimiento silencioso del abuelo sobre finanzas, los inesperados regalos de cumpleaños, su calma confianza en el futuro a pesar de su pequeña pensión. Por la mañana, llevando su pasaporte y la llave, se dirigió al Banco del Norte, un sólido edificio en el centro de la ciudad, con columnas de mármol y pesadas puertas de bronce. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó una joven en el mostrador de información, mirándola con curiosidad. Tengo una llave de una caja de seguridad, dijo Laura, mostrándola. Quisiera acceder a ella. La joven examinó cuidadosamente la llave. Necesita ir al departamento de cajas de seguridad. Tercer piso, a la izquierda del ascensor. ¿Tiene sus documentos? Sí, claro, respondió Laura, tocando nerviosamente su bolso donde llevaba el pasaporte. En el tercer piso, un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, la recibió. ¿Laura Sevilla?, preguntó después de revisar sus documentos. Sí, tenemos registrada una caja a su nombre. Por favor, sígame. Pasaron por varias puertas de seguridad, cada una abierta con una tarjeta especial, y entraron en una amplia sala llena de cajas metálicas. Aquí está su caja, indicó el hombre. Inserte su llave y gírela. La dejaré sola para que revise el contenido. Cuando termine, presione este botón. Sola, Laura respiró hondo e insertó la llave. Giró con facilidad y la puerta se abrió. Dentro había una gran carpeta de cuero. Laura la sacó y la abrió. Lo primero que vio fue un extracto bancario. La cifra le hizo contener el aliento. Solo había visto cantidades así en películas o libros.
Luego encontró documentos de acciones en diversas empresas de petróleo, tecnología, banca. Otra cuenta bancaria. Pólizas de seguros. Y finalmente, la escritura de propiedad de un terreno de 5 hectáreas en una pintoresca zona cerca de un lago. Adjunta a los documentos, había otra nota. Laura. No te sorprendas. Viví modestamente no por pobreza, sino por principios. Creo que una persona no necesita excesos para ser feliz. Pero siempre supe que tú pondrías estos recursos en buen uso. Úsalos con sabiduría. No para ti, para los demás. Ahí reside la verdadera felicidad. Laura se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Miles de pensamientos giraban en su cabeza. ¿Por qué el abuelo había mantenido esto en secreto? ¿Por qué habían vivido de manera tan modesta cuando podían haber tenido mucho más? ¿Por qué no había gastado nada en sí mismo ni en su salud? Y, sin embargo, las respuestas llegaron casi de inmediato. El abuelo siempre había dicho que la verdadera riqueza no era el dinero, era la capacidad de apreciar lo que se tiene. Había visto cómo el dinero podía cambiar a las personas, y no para mejor. Le había enseñado a valorar las alegrías simples, el sabor de las fresas maduras, el sonido de la lluvia de verano, un buen libro, una conversación sincera. Quería que ella creciera siendo una persona, no una consumista. Y parecía que lo había logrado. Cuando pasó el primer impacto, Laura guardó cuidadosamente los documentos en la carpeta y presionó el botón de llamada. El empleado del banco apareció casi de inmediato. ¿Terminó?, preguntó. Sí, gracias. Dígame, ¿cómo administro esta herencia? Nunca he manejado algo así antes. El hombre sonrió. En nuestro banco tenemos un departamento de banca privada. Ellos pueden ayudarle con todos los asuntos financieros. ¿Quiere que le programe una cita? Laura asintió. Sí, por favor. Pero no hoy. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Cuando esté lista, solo llame a este número, le dijo, entregándole una tarjeta. Fuera del banco, Laura no sabía a dónde ir. El mundo a su alrededor parecía diferente, más brillante, más ruidoso, más intimidante. Ella era solo una estudiante común, preparándose para ser maestra de primaria, y de repente se había convertido en... ¿qué? ¿Una heredera? Sus pasos la llevaron al parque donde solía pasear con su abuelo. Se sentó en su banco favorito junto al estanque y volvió a sacar los documentos, hojeándolos, tratando de asimilar la magnitud del cambio en su vida. La propiedad llamó especialmente su atención. 5 hectáreas, un terreno enorme. Perfectamente ubicado, cerca de la ciudad pero en un entorno limpio y natural, cerca de un lago y con buenas vías de acceso. Un lugar ideal para una escuela. Una escuela, su sueño compartido. Habían hablado de ello muchas veces, un lugar donde niños talentosos de familias humildes pudieran recibir una educación de calidad, desarrollar sus habilidades, sin sentirse excluidos por no tener ropa de marca ni los últimos dispositivos. Laura recordó sus propios años escolares, las burlas de sus compañeros por su ropa anticuada, el no poder acompañarlos a cafés caros, el no tener el último móvil. Sabía exactamente lo que era ser diferente, y no en el buen sentido. El abuelo quería que yo construyera esa escuela, pensó. Era su deseo, nuestro deseo. La idea se hizo sólida. Sí, eso era exactamente lo que haría. Utilizaría la herencia no para sí misma, sino para otros. Construiría la escuela con la que siempre habían soñado, un lugar donde los niños aprendieran no solo ciencia, sino también bondad, compasión y valores verdaderos. Esa tarde, su teléfono sonó, era su madre, inesperadamente preocupada. Laura, ¿dónde estás? Hemos estado llamándote todo el día. Perdón, mamá, estaba ocupada, respondió Laura, evitando entrar en detalles. Hoy revisamos el apartamento.
Solo quedan algunos de tus cuadernos y libros antiguos. ¿Vas a venir a recogerlos? Sí, gracias, contestó Laura distraída, con la mente en sus planes. ¿Quizás podrías quedarte a cenar?, preguntó su madre, con una voz inusualmente insegura. Laura dudó. Después de todo, después de años de indiferencia, esa repentina preocupación se sentía extraña. Pero recordó las palabras de su abuelo sobre el perdón, sobre no vivir con rencor en el corazón. Está bien, mamá. Mañana por la tarde, si te parece. Perfecto. Te esperamos a las 6. Al día siguiente, Laura volvió al banco para su reunión con el asesor financiero. Un joven llamado Aarón le explicó diversas herramientas financieras, opciones de inversión, maneras de administrar el capital. Laura escuchó atentamente, tomó notas y formuló preguntas. Tiene usted un enfoque muy sensato, dijo Aarón al terminar la reunión. Muchas personas, después de recibir una herencia así, se lanzan a gastar de inmediato. Tuve un buen maestro, sonrió Laura, pensando en su abuelo. Después del banco, fue a visitar el terreno. Era un día soleado pero fresco de abril. Después de bajarse del autobús, caminó alrededor de 1 kilómetro por un camino rural hasta llegar al borde de un bosque. Allí, según los documentos, comenzaba su propiedad. Era aún mejor de lo que había imaginado. Una suave pendiente hacia un lago, un bosque de pinos a un lado, un prado abierto al otro. Silencio, aire fresco, canto de pájaros. Laura recorrió lentamente el terreno. Ya formaba planes en su mente. Aquí estará el edificio principal de la escuela. Allí, los campos deportivos. Y aquí, un jardín y un huerto donde los niños puedan aprender a cultivar frutas y verduras. Gracias, abuelo, susurró, mirando el lago que brillaba bajo el sol de la tarde. Gracias por todo. Esa noche, Laura fue a casa de sus padres sintiéndose más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa, sabiendo a dónde iba y qué debía hacer. Su madre abrió la puerta. Se veía diferente, peinada, con un poco de maquillaje, vestida de manera festiva. Laura. Pasa, te estábamos esperando. La mesa en el salón estaba puesta con su mejor vajilla, la que solo usaban en Año Nuevo. ¿Qué celebramos?, preguntó Laura, sorprendida. Solo queríamos tener una cena en familia, respondió su padre, saliendo de la cocina con una botella de vino. Después de todo lo que ha pasado, hemos estado pensando mucho, Laura. Sobre ti. Sobre nuestra relación. Su madre retorcía nerviosamente una servilleta entre las manos. Nos hemos dado cuenta de que no fuimos los mejores padres. Y nos gustaría enmendarlo. Si tú nos dejas. Laura los miró, de repente mayores, inseguros, buscando reconciliación. Quizá la muerte del abuelo los había hecho replantearse sus valores. O tal vez fuera solo un momento de debilidad. Pero algo en sus ojos, remordimiento sincero, esperanza, tocó su corazón. No guardo rencor, dijo suavemente. El abuelo me enseñó a perdonar. Su madre rompió en llanto y la abrazó fuerte por primera vez en años. Olía al mismo perfume que usaba cuando Laura era pequeña, y ese aroma la transportó de golpe a una infancia lejana, cuando la vida era más simple, cuando aún no sabía que uno podía sentirse no deseado en su propia familia. La conversación durante la cena comenzó torpemente. Hablaron del clima, de la salud, de cosas pequeñas. Luego su madre preguntó: ¿Cómo van tus estudios? Ya es pronto tu tesis, ¿verdad? Sí, asintió Laura. La defensa es en un mes. Estoy escribiendo sobre nuevos métodos de trabajo con niños de entornos desfavorecidos. Siempre te gustaron los niños, sonrió su madre. Recuerdo cómo jugabas con tus muñecas, siempre enseñándoles algo. ¿Y qué planes tienes después de terminar la universidad?, preguntó su padre, sirviéndole más ensalada. ¿Trabajarás en una escuela?,
Laura dudó un instante, preguntándose si debía contarle sobre la herencia, sobre sus planes de construir su propia escuela. Pero algo la detuvo. Era demasiado pronto. Primero debía ver si su arrepentimiento era sincero, si realmente querían reconstruir su relación. Tal vez, respondió de forma evasiva. Tengo algunas ideas, pero aún es pronto para hablar de ellas. Si necesitas ayuda, financiera o de otro tipo, aquí estamos, empezó su padre. No somos ricos, pero... Gracias, papá, interrumpió Laura con suavidad. Me las arreglaré. Pero agradezco la intención. Después de la cena, mientras tomaban café y pastel, sonó el timbre. Era Ramón, alto, bien vestido, con un traje caro. Abrazó a su madre, le dio la mano a su padre y luego saludó con un gesto algo torpe a Laura. Hola, hermanita. ¿Cuánto tiempo? Hola, Ramón, sonrió Laura, tratando de apartar la tensión repentina. Ramón se sentó junto a ella. Escucha, quería disculparme. Por aquel verano en la casa de campo. Era un adolescente estúpido y dije muchas tonterías. Está olvidado, Laura hizo un gesto con la mano. Fue hace mucho. Y también, bajó la voz, sé que nuestros padres no te cuidaron como debían. Solo quiero que sepas, yo no tuve parte en eso. Era un niño. No entendía. Lo sé, Ramón, dijo ella, mirándolo a los ojos por primera vez. No fue culpa de nadie. Simplemente fue como fue. Su rostro se iluminó. Gracias. Sabes, pensé mucho en ti. Solía preguntar por ti, pero mamá y papá siempre decían que estabas bien, que habías elegido vivir con el abuelo. Así es, asintió Laura, aunque sabía que no era toda la verdad. Era feliz con él. Era un hombre maravilloso, dijo Ramón, sorprendentemente sincero. Ahora lo veo. Cuando fuimos a la casa de campo, intentó enseñarme cosas importantes. Y yo solo me reía. Qué tonto fui. Hablaron hasta tarde por primera vez en años, como una verdadera familia. Laura sintió que algo cambiaba, que algo importante comenzaba a formarse entre ellos. Y pensó, tal vez el abuelo tenía razón. Tal vez nada era más importante que el perdón y la capacidad de empezar de nuevo. Cuando se fue, abrazó a su madre y a su padre, estrechó la mano de Ramón y sintió una extraña sensación de alivio, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. ¿Lo ves, abuelo?, pensó, mirando hacia el cielo estrellado. Creo que vamos a estar bien. De regreso en su dormitorio, acostada en su estrecha cama, Laura pensó en el futuro. Ahora tenía un objetivo claro, los medios para lograrlo y, al parecer, una familia con quien compartir su éxito. No te defraudaré, abuelo, susurró mientras se quedaba dormida. Haré todo lo que deseabas. Y aún más. El mes que siguió al descubrimiento de la herencia pasó como un torbellino. Laura se graduó con honores y recibió ofertas de trabajo en varias escuelas, pero educadamente las rechazó. Tenía su propio camino. Alquiló un pequeño apartamento limpio y luminoso cerca del centro, con vistas a un parque. No era lujoso, pero después de la residencia, se sentía como un palacio. Llevó allí algunas de las pertenencias del abuelo, sus libros, fotografías y su sillón favorito. El trabajo en el proyecto de la escuela comenzó inmediatamente después de su graduación. Laura encontró una firma de arquitectura especializada en instituciones educativas y les explicó su idea. Una escuela para niños talentosos de familias humildes, explicó al arquitecto principal, un hombre de cabello gris y ojos pensativos. No una escuela elitista, sino un lugar que ofrezca educación de alta calidad, profesores profesionales y una atención personalizada a cada niño. El trabajo comenzó en serio. Los arquitectos inspeccionaron el terreno, tomaron medidas y discutieron diseños. Laura participaba en cada reunión, adentrándose en los detalles, sin dudar en sugerir cambios.
Aquí necesitamos más ventanas, decía estudiando los planos de las aulas. Los niños deben ver la naturaleza, el cielo, los árboles. Y los techos deben ser más altos, para que no se sientan encerrados. Al mismo tiempo, estudiaba metodologías educativas y reunía a su equipo. Revisó cientos de currículos, realizó entrevistas, buscando no solo profesionales, sino almas afines. ¿Por qué quieres trabajar en esta escuela?, preguntaba a cada candidato. Y elegía a quienes hablaban de los niños, de su desarrollo, de hacer la educación accesible y excelente para todos, no del salario. Una tarde, mientras Laura revisaba otro montón de documentos, sonó el teléfono. ¿Laura? Era la voz ansiosa de su madre. Tu padre y yo estábamos hablando. ¿Quizás podrías venir? Nos preocupas. Su relación con sus padres mejoraba lentamente. Su madre llamaba casi todos los días, su padre la ayudaba con algunos asuntos legales. Incluso Ramón mostraba interés, visitándola de vez en cuando para ver cómo avanzaba. Claro, mamá. Iré, dijo Laura, cerrando su portátil. Y tengo noticias. En casa de sus padres, la recibieron cálidamente, casi festivamente. Su madre se afanaba en la cocina, su padre le hacía preguntas sobre su trabajo. Durante la cena, Laura decidió que era el momento de contarles. Estoy construyendo una escuela, dijo mientras sorbía su café. Para niños talentosos de familias de bajos recursos. Se hizo el silencio. Sus padres intercambiaron miradas. ¿Una escuela?, repitió su padre. ¿Cómo que construyendo? Laura respiró hondo y les contó todo, sobre la caja, el compartimiento oculto, la herencia del abuelo, el terreno y sus planes. No lo puedo creer, su madre se llevó las manos al pecho. Tu abuelo. ¿Que tuviera tanto dinero? ¿Y lo mantuvo en secreto? No quería que eso cambiara la forma en que la gente lo trataba, dijo Laura suavemente. Vio cómo el dinero afecta a las personas y tenía miedo de eso. Su padre se recostó en su silla, pensativo. Entonces todos esos años vivió modestamente no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió. Increíble. ¿Y ahora vas a usar ese dinero para la escuela? ¿No para ti?, preguntó su madre. Sí, asintió Laura. Era el sueño del abuelo y mío. Y lo voy a hacer realidad. Las lágrimas brillaron en los ojos de su madre. Te pareces tanto a él. La misma bondad. La misma determinación. Si necesitas ayuda, dijo de repente su padre. Asesoría legal, apoyo organizativo, estoy dispuesto. Yo también, añadió su madre. Trabajé como secretaria en una escuela. Puedo encargarme del papeleo. Laura los miró con sorpresa y gratitud. Quizás el abuelo tenía razón, había bondad en todas las personas. A veces, solo necesitaban una oportunidad para demostrarlo. Gracias, sonrió. Agradeceré toda la ayuda. La construcción avanzaba rápidamente. Para otoño, ya habían echado los cimientos. En invierno, las paredes se alzaban firmes. En primavera, comenzó el trabajo interior. Laura pasaba la mayor parte de su tiempo en la obra, supervisando cada detalle. En un pueblo cercano, alquiló una oficina donde se reunía su equipo, maestros, psicólogos, pedagogos. Desarrollaban programas, preparaban materiales didácticos y creaban un sistema de selección de alumnos. No solo nos fijaremos en las notas, dijo Laura en una reunión. Nos importa la motivación, el potencial, las ganas de aprender. Cada niño es talentoso a su manera. Nuestra tarea es ayudarles a descubrirlo. Para el verano, la escuela estaba casi lista, un moderno edificio de 3 plantas, de cristal y madera, que se integraba armoniosamente en el paisaje. Aulas amplias con grandes ventanales, laboratorios con equipos de última generación, biblioteca con centro de cómputo, complejo deportivo, cafetería con panadería propia.
¿cómo la llamaremos?, preguntó un día Ramón, que inesperadamente se había entusiasmado con el proyecto y ayudaba en el área de marketing. Laura pensó, mirando las letras doradas aún en blanco sobre la entrada. Legado, dijo con seguridad. Escuela Legado para niños talentosos. La gran inauguración tuvo lugar a finales de agosto. Vinieron periodistas locales, funcionarios del Departamento de Educación, futuros alumnos con sus padres. Laura estaba nerviosa, pero lo disimulaba bien. Hoy no estamos solo abriendo una escuela, comenzó su discurso ante la cinta roja, sino una puerta al futuro para niños que de otro modo quizá nunca habrían tenido oportunidad de desarrollar su potencial. Habló de la filosofía de la escuela, de los principios de selección, del equipo docente. Pero no mencionó al abuelo ni la herencia, era demasiado personal. Cuando terminó, estallaron los aplausos. Laura miró alrededor y vio a sus padres en primera fila. Su madre se limpiaba discretamente las lágrimas. Su padre la miraba con un orgullo abierto. Y ahora, dijo Laura, tomando las tijeras. Declaro oficialmente inaugurada la Escuela Legado para niños talentosos. La cinta fue cortada. Las puertas se abrieron. La gente entró, admirando los luminosos pasillos, las amplias aulas y las modernas instalaciones. Laura se apartó, observando. Ramón se acercó a ella. «Sabes, hermanita, nunca te lo dije antes, pero estoy orgulloso de ti», dijo con torpeza, abrazándola. «Lo que has hecho es increíble». «Gracias», sonrió Laura cálidamente, sintiendo algo hermoso crecer en su pecho. «Pero no es solo mérito mío. También es del abuelo». «Sí, el abuelo», asintió Ramón. «Siempre creyó en ti». Y tenía razón. Sus padres se unieron a ellos. Su madre abrazó fuerte a Laura. Su padre le estrechó la mano. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti», susurró su madre. «Muy orgulloso». El 1 de septiembre, la escuela recibió a sus primeros 120 alumnos, niños de todos los orígenes, seleccionados no solo por sus notas, sino también por entrevistas y evaluaciones. Laura saludó personalmente a cada uno, memorizando sus nombres, ofreciendo palabras de aliento. En el ajetreo del día, no se dio cuenta de que ya caía la noche. Cuando el último niño se marchó con sus padres, subió a la azotea de la escuela. El sol se ponía detrás del lago, tiñendo el agua de oro. Los árboles susurraban al viento. En algún lugar lejano, cantaba un pájaro. Laura sacó una pequeña fotografía de su bolsillo, el abuelo, joven, junto a un tanque, la misma foto que una vez colgó en su sala de estar. «¿Ves, abuelo?», susurró, mirando la foto. «Lo logramos. Nuestro sueño se hizo realidad». Parecía que la foto se calentaba ligeramente en sus manos, como si el abuelo la oyera, sonriendo con su dulce sonrisa. Voces la llamaron desde abajo, sus padres y Ramón, esperándola para celebrar juntos el primer día. Laura guardó con cuidado la fotografía y bajó las escaleras. Por delante había mucho trabajo, muchos planes, muchas esperanzas. Pero sabía que caminaba por el camino correcto. El verdadero legado del abuelo no era el dinero ni las propiedades. Eran los valores que había sembrado en ella, la bondad, el esfuerzo, la capacidad de ver lo bueno en los demás, el poder de perdonar y de amar sin condiciones. Y ahora ella podía transmitir ese legado a sus alumnos que, como ella alguna vez, necesitaban apoyo y fe en sus capacidades. Mientras bajaba las escaleras hacia su familia que la esperaba, Laura sonrió. La vida continuaba, no solo con recuerdos del pasado, sino llena de esperanza para el futuro. La esperanza que el abuelo le había dejado, escondida en una caja de madera y una pequeña llave. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.